Y hoy vamos a hablar de gamas en acuarela. Bueno, veis todo lo que tengo aquí. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que va a iniciar una serie de vídeos y es que me preguntáis mucho ¿qué acuarelas me compro para empezar? Y yo creo que no soy nadie para decir, oye, sí, cómprate estas acuarelas que van a ser lo más de lo más y que vas a disfrutar mogollón. Porque, por ejemplo, las White Nights, hay gente que las disfruta mogollón y a mí me parecen horribles y frustrantes. Entonces yo creo que al final vamos explorando y vamos viendo qué es lo que más nos gusta y lo que más nos funciona. Pero una cosa que sí que hay que entender es que las acuarelas tienen diferentes gamas y que esas gamas nos van a funcionar o no nos van a funcionar según nuestras pretensiones. Entonces, bueno, me he traído aquí unas cuantas cajas. Tengo gamas de todo tipo y gusto y color. Lo normal es que las acuarelas profesionales tengan una gama académica y una gama artística. No todas las marcas tienen gama académica, pero sí todas las acuarelas que hay académicas puedes encontrar una gama profesional. Y luego están las acuarelas escolares, que son otro rollo. Entonces, he visto algún canal últimamente, he visto un canal en concreto que me parecía un canal serio y que dejó de serlo en cuanto puso por encima unas acuarelas tipo hobby a unas Schmincke o unas Sennelier o algo de eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Era un canal inglés, que nadie vaya por ahí picándose y diciendo, oh, habré sido yo, habré sido yo. No, era un canal en inglés. Y era un canal que yo pensaba que era de una persona seria hasta que dijo eso. Me pareció bastante surrealista. Si tus intenciones es hacer manualidades o hacer cositas en tu bullet journal, pues obviamente no te vas a gastar 70 euros en una caja de acuarelas, obviamente, pues a lo mejor te apañas con unas hobby. Pero si tus pretensiones van un poco más allá, pues a lo mejor deberías plantearte qué te quieres comprar. Bueno, vamos a empezar con la gama escolar. Voy a hacer un vídeo, si os interesa, decidme ahí abajo si os interesa o dadme muchos likes y ese tipo de cosas, sobre la gama escolar y qué es y qué no es lo recomendable. La gama escolar al final es una gama que es para niños. Si es una gama que es para niños, para que los niños entrenen en el colegio y disfruten y guarreen, pues a lo mejor no es lo más recomendable para alguien que quiere tomarse esto en serio. A lo mejor no. Aunque sí que es cierto que dentro de esa gama escolar hay ciertas excepciones. Para mí lo importante de unas acuarelas es que no se interpongan en tu camino de aprendizaje. ¿Qué es lo que me pasó a mí con las White Nights? Que fueron súper frustrantes. Lo he comentado 1000 veces, no quiero volver a entrar ahí porque al final parece que le cojo manía a algo y que no salgo del bucle, pero es que de verdad fueron muy frustrantes. Obviamente no voy a hablar de las Prima Marketing porque las Prima Marketing ya se entran en la gama manualidades, que esa no la vamos a tocar porque es manualidades marketing, cosas sobrevaloradas que tienen una calidad pésima. Entonces ahí yo no entraría. Ni las Prima Marketing, ni las Jane Davenport, ni cualquier supuesta acuarela que esté dentro de una marca de scrap. No, pasad de eso, es caro, está sobrevalorado y es malo. Para eso mejor comprad unas escolares buenas, en serio, porque son acuarelas escolares malas, que de verdad no sirven para nada y son frustrantes. Pero dentro de las gamas supuestamente artísticas también hay algunas que son frustrantes y que yo dudo bastante que lleguen a ser artísticas. O sea, hay marcas de confianza, Winsor & Newton, Schmincke, Sennelier, yo qué sé, y luego pues hay otras cosas, ¿vale? Que dicen ser artísticas pero que probablemente pues no lo sean. De hecho, hice un vídeo de conclusiones sobre las White Nights, os lo voy a dejar abajo y de verdad que me parecieron lo peor de lo peor. Bueno, gama escolar, pues tal como indica su nombre, están dirigidas a niños. Si son para niños, maravilloso. Este tipo de cosas. Gama escolar totalmente. Esto no lo compréis. O sea, es que ni siquiera recomendaría comprarlo para niños. Si es para regalar a un niño, si es para que un niño empiece a aprender, gama escolar. La gama escolar es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque llevan pigmentos que no son tóxicos. Entonces es importante que un niño que a lo mejor, pues yo qué sé, se pone de acuarelas hasta los ojos, como hacía yo de pequeña, y luego se lleva las manos a la boca, como probablemente también hacía cuando mis manos estaban de acuarelas hasta arriba, eran marrones y grises, pues es importante que esos pigmentos no sean tóxicos. Por tanto, si es para un niño, no cojáis gama académica o gama artística. No lo hagáis
porque puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque las gamas académicas y las gamas artísticas, el 90% de las marcas llevan pigmentos, algún tipo de pigmento, el cadmio por ejemplo, que es tóxico. Sí que es cierto que, por ejemplo, creo que es Daniel Smith, ha eliminado el cadmio de sus acuarelas y entonces pues cualquiera de ellas podría ser apta para que la usaran niños. Pero darle a un niño una acuarela de Daniel Smith que vale 15 euros el tubo, como mínimo, pues a lo mejor tampoco es lo más recomendable. Acuarelas escolares para niños, que no se engañen, hay veces que tenemos unas acuarelas escolares en estos formatos. Bueno, esta la he desmontado, la desmonté en un directo y es muy chula, pero bueno, que vienen en estos formatos. Tengo alguna otra por ahí que ya os sacaré cuando haga el vídeo de acuarelas escolares, que nos pueden hacer pensar que son acuarelas más importantes, cuando no es así. Dentro de las acuarelas escolares hay cosas muy malas, tremendamente malas, y cosas que no están mal, como es el caso de estas. Pues tanto si es para un niño como si no es para un niño, pues a lo mejor tenemos que comprar las gamas que son de una calidad un poco mejor. Luego tenemos las gamas académicas. En este caso, por ejemplo, he cogido Paul Rubens. Paul Rubens tiene gama académica, gama escolar. Estoy esperando que me llegue otra cosa, por eso no he empezado directamente con el vídeo de la gama escolar, porque estoy esperando que me llegue otra cosa que no sé si es académica o es escolar, pero creo que es escolar. Académica, escolar y profesional. Bueno, tenemos esta, tenemos la grande y tenemos los tubos. Entonces, la gama académica pues ya nos sirve para cuando estamos avanzando dentro del aprendizaje. Son acuarelas que en general no se van a interponer en tu camino. En general, ¿por qué digo en general? Porque probablemente esta lo haga. Estas son las académicas de White Nights. Aunque son mejores que las profesionales, lo voy a decir con la boca pequeña, no sea que vengan los haters. Bajo mi punto de vista funcionan un poco mejor que las profesionales, pero siguen siendo bastante opacas. Acuarelas académicas podemos encontrar tanto en pastilla como en tubo. De las de Paul Rubens ya os hablaré dentro de, bueno, en cuanto pueda pararme a grabar ese vídeo, ya os hablaré, porque hay dos gamas diferentes de acuarelas académicas. Supongo que porque esto lo sacaron para competir con las White Nights y porque además son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas que las White Nights académicas. Vamos, no lo puedo confirmar porque no las he probado cara a cara todavía, porque no he tenido tiempo, pero sospecho que son exactamente las mismas. Y luego, por ejemplo, pues tenemos gamas académicas confiables como Winsor & Newton. Hay, yo creo que académicas hay en Winsor & Newton y en Schmincke. En Sennelier a mí no me suena que haya gama académica. En Daniel Smith yo no he visto gama académica. Estas son muy guays. Estas son las Winsor & Newton. Yo estas las he usado durante años y eran unas acuarelas que no me impedían progresar. No me pasaba como me pasaba con las White Nights. Eran unas acuarelas que sí, son un poco transparentes, sí, son, pues a lo mejor tienen menos potencia de color de la que podrían tener, pero funcionan sin ningún tipo de problema, mezclan sin ningún tipo de problema, son súper luminosas y me parecen muy chulas. Obviamente cuando empiezas a probar gamas profesionales, pues esto a lo mejor se te queda un poquito flojo, pero para aprender, para avanzar, para atreverte, esto es genial. Y como os he dicho muchas veces, esta caja cuesta 9 euros. 9 euros. Tenemos también, por ejemplo, las Van Gogh, sí, esa es otra marca, que son las acuarelas de Talens. De hecho, Talens tiene escolares, tiene académicas y tiene profesionales, porque las escolares serían estas, que son las Sakura. Las Sakura, bueno, son japonesas, pero Talens las ha traído aquí. Las Sakura serían las escolares, las académicas serían las Van Gogh, que además ahora están como compitiendo un poco con las Prima y sacando colores un poco raros, pero de buena calidad, eso sí. Y las profesionales son las Rembrandt. Entonces Winsor & Newton tiene estas, que son las Codman, y luego tiene las Artist, que son las artísticas, que a ver, son caras, pero tampoco son tan caras, teniendo en cuenta que le vas a sacar un montón de partido. Y gama profesional, pues hay un montón de marcas. Las dos que más me están gustando a mí últimamente, tengo 3 gamas profesionales, o una de ellas supuestamente profesional, que son Paul Rubens. Tengo las White Nights, que las he relegado a esta caja horrible, que ya sabéis que ya está llena hasta arriba.
Y tengo las Roman Small, que son mis favoritas. Bueno, las Paul Rubens y las Roman Small están ahí compitiendo. Estoy ahorrando para comprarme unas Sminke, pero no sé cuándo llegarán porque es que las Sminke son un dolor en el alma. ¿Qué tengo de gama profesional? Pues tengo, por ejemplo, la caja de 48 colores de Paul Rubens. Luego tengo algunos colores sueltos que no están dentro de la caja de 48 colores. Tengo esta caja de viaje de Roman Small. Tengo pastillas sueltas que son maravillosas. Esta marca me recuerda bastante a Daniel Smith. Las Daniel Smith las he probado, pero las probé, bueno, creo que ya lo he dicho alguna vez, que las probé en Dot Cards. Lo que pasa es que no lo habéis visto porque es un vídeo que grabé 2 veces sin sonido. Entonces no lo habéis podido ver, pero bueno, estoy esperando a comprar algún tubo, a decidirme a comprar algún tubo, aunque sea de los pequeños, para ver si mi opinión mejora, porque desde luego no compréis Dot Cards, ni de Daniel Smith ni de nada. No las compréis porque vais a odiar cualquier cosa que probéis en Dot Card, estoy segurísima. Horrible, horrible. Sí que hay un par de colores que bueno, que quizá los vi ahí y dije esto a lo mejor, pero si fuera por las Dot Cards yo estaría echando pestes de Daniel Smith, vamos, más que de White Nights, pero con las Dot Cards no puedes juzgar. Entonces, la gama profesional sí que va a ser pues lo que va a conseguir que saquéis el mayor partido de vuestras habilidades, pero a lo mejor, porque a mí me pasa, sí que os bloquea a la hora de utilizar estos materiales. Además, también tenéis que tener en cuenta que el papel tiene que ser decente. Hay un papel, voy a hacer una comparativa de papeles, pero hay un papel que a mí me encanta, que es el Vauxhall. Está muy bien de precio. Es maravilloso y al final pues todos empezamos también o empezamos a intentar quitarnos el miedo con el Canson XL, el del blog, ese que me habéis visto por aquí 100.000 veces, pero que también puede llegar a ser un poco frustrante porque a veces los colores no se comportan como deberían comportarse. Entonces el papel también es importante, no solo las acuarelas. Mi recomendación para empezar, pues mi recomendación para empezar sería gama académica. Si sois valientes y no tenéis miedo, pues lanzaos a por una gama profesional y así solo hacéis la inversión una vez. Luego también vas mirando con qué colores me gusta trabajar, con qué me siento más a gusto. Yo nunca jamás en la vida me hubiera imaginado hace 15 años trabajando con colores como estos. Y estos colores son la leche, o como estos. O sea, yo me tiraba mucho más por los básicos. No os enseño mi caja, la caja de la Winsor & Newton, que no sé si la habréis visto ya por aquí, porque me la he dejado en casa. Pero esa caja no tiene colores raros. Yo no sabía hasta hace 3 meses lo que eran acuarelas granuladas, o no sé cómo se traduce exactamente el granulation, pero no había trabajado con acuarelas que se dividieran de esa manera que lo hacen algunas. Y que es súper guay y que crea unas texturas increíbles y no las conocía, nunca me había planteado que se pudiera salir de una gama de colores bastante básica. Entonces, pues a la hora de empezar yo creo que sobre todo nos tenemos que informar. Os dejo abajo el canal de Discord porque ahí está viendo bastante información y de hecho estamos recopilando mucha información en chats, nunca sé cómo llamar a esas cosas, en canales o en yo que sé qué, que son simplemente exclusivos para recopilar información y son informativos y ahí no se puede hablar porque si no al final te pones a hablar y no sé qué, no sé cuántos y acaba saliendo la compra que hiciste en AliExpress y que nunca llegó y habías empezado hablando de qué sé yo, pero sí que toda la información útil la estamos recopilando en canales informativos donde está ahí y no se puede hablar y se puede simplemente pues pasar a informarse. Entonces pues creo que es importante buscar mucha información, pero también es importante lanzarse y no tener miedo. Así que mi recomendación que sería comprar una paleta básica o de la gama académica o de la gama profesional, pero una paleta básica. Sí que habrá mucha gente que dirá no compres las paletas prehechas, básicas, no sé qué, pero vamos a ver, si tú no has tocado la acuarela en tu vida, ¿cómo vas a saber por qué colores te inclinas? Es que es imposible. Entonces sí, comprad una paleta básica, pero no una paleta limitada, no una paleta de estas del artista de no sé qué, que te va a vender sus colores y que a lo mejor a ti no te sirven para nada, sino una paleta que lleve los 12 colores básicos
o 24 si os apetece, pero que sea una paleta de verdad básica. Por ejemplo, la de 15 colores de Van Gogh dicen que no está mal. Winsor & Newton Cotman de 12 colores a mí me parece que está muy bien, también está en versión 18 y en versión 24. La Cotman, porque luego la Artist en versión 24 pues a lo mejor es un poquito un dolor en el corazón y en el alma. La de 5 colores de Romance Mall está genial y son 5 colores y vale 10 euros y es maravillosa. Y esta pequeñita no está nada mal, no tiene la selección típica pero no está nada mal. O la de Paul Rubens tampoco está nada mal porque además no tiene blanco y eso es importante porque no te sirve de nada un blanco en una paleta de 12 colores y es absurdo porque al final estás teniendo 10 colores porque te ponen el blanco y el negro. Esta sí que tiene el negro. Esta juraría que no. No, esta no tiene negro. Entonces, pues igual esta está un poquito mejor. Aunque me falta a lo mejor un amarillo, pero bueno, tiene el ocre. No sé, no está mal y tiene este maravilloso color que es precioso. Entonces, una paleta básica. Esta no sé lo que vale, esta creo que vale unos 26 euros. Esta se puede encontrar por 15 euros, os voy a dejar enlaces abajo. Esta básica vale 12 euros. Esta también es la básica, pero la caja es más complicada y no sé si vale 20 euros, pero vamos, que por la caja no lo hagáis. Entonces, pues eso, una paleta básica para empezar a romper manos. Si podéis invertir más, pues a lo mejor os conviene coger la Paul Rubens de 24 colores, porque 24 colores te dan un poquito más de juego, pero yo creo que con una de 12 vais bien. He hablado de la Paul Rubens porque es una versión económica. Y he hablado de la Paul Rubens porque creo que de todas, si no es la más barata, es de las más baratas. Menos cuando está a precios desorbitados, que ahí sí que no la recomiendo. Entonces hay que estar muy atento y a lo mejor pues no conviene porque igual está a 15 euros una semana y luego está un mes a 25 y luego vuelven a bajarla, yo qué sé. Eso sí, en este caso estaríamos hablando de gama profesional, tanto en Paul Rubens como en Romance Mall. Si queréis la Paul Rubens académica, tenéis esta opción, que tampoco está mal, pero no es de mis favoritas. También os dejaré abajo la versión académica de tubos, que creo que me gusta más. Y yo me hice una paleta, lo que pasa es que yo cogí la de 36 por las ansias y me hice una paleta con ellas, pero vamos, que no es necesario. Pero sí que tiene unos colores bastante chulos. Este me gusta mucho, pero este no sé si está solo en la de 36. Eso sí, yo el tema tubos no lo recomendaría para empezar porque me parece un poco coñazo, pero bueno, no sé. Cada uno es cada uno. Así que sobre todo informaos mucho, practicad mucho, coged un papel decente. Ya os digo, el Bauhome es muy barato. También os voy a dejar enlaces al papel ahí abajo. Es muy barato y va muy bien, muy bien, muy bien. O sea, es mejor coger ese papel que coger el Canson XL. Aunque si os da miedo incluso probar ese papel, el Canson XL es verdad que vale 7 euros o algo así. Es bastante más barato también porque además es el doble, es una 4. El Bauhome es una cosita pequeña así. El que vale 7 euros es una cosita pequeña y con el Canson tenéis el doble del tamaño. Pero sí, practicad mucho y ya os empezaréis a informar de qué colores me gustan más, qué colores me gustan menos. Voy a probar este color a ver qué tal. Voy a meterme en tablas de colores del canal de Discord y voy a empezar a comprar cosas que me gustan mucho, porque eso pasa. Y poco a poco pues iréis creando vuestra propia paleta de color y iréis sabiendo qué es lo que más os gusta. Y nada, bueno, este es el vídeo introductorio. En cuanto me lleguen esas acuarelas que sospecho que son escolares, haré el vídeo de las acuarelas escolares y de cuáles recomiendo. En este caso sí que voy a recomendar. Y pues luego seguiremos avanzando en este tipo de cosas. Decidme ahí abajo con qué empezasteis vosotras y si fue frustrante y pensabais que no sabíais pintar, o si elegisteis una marca maravillosa que os ha permitido avanzar un montón y ser ya súper profesionales. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque está aquí, está anclada, ha vuelto. Parece que va un poco mejor, pero no quiero fiarme mucho. No tengo mucha confianza, pero bueno, seguid compartiendo. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque me lo merezco. Me lo merezco. Sé que YouTube piensa que no, pero yo sé que sí, que
que me lo merezco. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo. Lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí, por pantalla. Y el canal infalible en el que sí aviso es Discord. En Discord aparecen los vídeos cada vez que salen, porque hay un bot que no tiene nada que ver con la campana de YouTube y es mi amigo y me quiere y avisa. Bueno, no me quiere, es que es su trabajo y debería funcionar, igual que debería funcionar la campana de YouTube. En fin, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!